Oye, la campana no había sonado. ¿No? Yo la oí, me pareció. Inmediatamente después del golpe, me parece. Ahí. Cruzan allí. Rebota. ¡Oh, rompecaras! Durante los comerciales, el campeón y sus primos se iban a ir, pero el público comenzó a gritar ¡Uso! 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 Y regresaron. No. Lo ¿No? que gritaban era otra cosa y no era nada agradable para Roman Reigns. Eso fue lo que yo entendí inocentemente. Dominic Mysterio con el relevo. Torniquete. Patada en la zona media. Al relevo entra Rey al ataque desde lo alto. ¡Toma! Bueno, ya sabemos que como señalaste en el kickoff de Money in the Bank, este domingo irán por los campeonatos en pareja, por sus séptimos campeonatos, los Uso. Bueno, buscaba retorcer la muñeca al rival y se gana tremenda derecha en el mentón. Mysterio entra Jay. Oh, buena derribada con palanca de inmediato. Cortesía de Rey Mysterio. Yo personalmente pienso que lo que hizo Edge a los primos del campeón universal lo ha puesto mucho más iracundo y Edge se va a enterar de eso en Money in the Bank. Atada de hecho luego de recibir el relevo. El torniquete con un par de tirones. Le tuerce más el brazo a Jimmy. Lo tienen todo bajo control. Es la superestrella categoría aérea ofreciendo el relevo a Rey Mysterio. Mira. Se tiene que salir. Rey. Super sentón bombazo. Qué maravilloso que Eso se llama el impacto de la costa oeste, papá. Encima Rey, enganche. 1, 2. Es increíble ver a Edge, el gran regreso quizás del siglo. Y ahora mira dónde está a punto de ser campeón universal. Claro, tiene que vencer a Roman primero. Dominic, qué belleza. Encima, 1, 2. Brincando de cuerda a cuerda. Super salto mortal invertido. Por poco gana y ahora lo engancha. Buena derribada y de inmediato la palanca al brazo. Yo no sé de qué fue la idea de aliarse a Edge, pero me imagino que fue de Rey y Dominic también va a pagar por eso. Qué hermosa movida, poesía, movimiento. El que lo hereda no lo hurta. Buen aprendizaje de parte de Dominic. Eso fue lo que le enseñó Rey. Y aquí está soportando duro golpe y responde de igual manera. Y con mayor número de impactos, Dominic, aunque ya tiene el relevo. Jimmy, mejor dicho, Jay, quiero decir, patada en la nuca y uppercut, cortesía de Jimmy para Dominic. Vamos a organizarnos, que esto es muy complicado. Wow, brutal golpe de antebrazo en la esquina. Dominic, quizás puede ser el eslabón débil del equipo. Y ahora sí, Roman quiere entrar. El jefe tribal quiere participar en la acción. Y para mí que lo quiere hacer volar como lo hizo en el pasado. Oye, saca salvajemente del ring a Dominic. Bueno, están dentro de una contienda o también lo van a criticar por eso. Entonces lo que hace Edge está bonito, pero lo que hace el campeón universal está feo. ¡Decídense! Nadie ha sacado a ningún otro participante fuera del ring hasta el momento. Y ahora sí lo meten de vuelta a Dominic y lo castigan. Vaya suplex. Cada uno tiene su estilo. Encima. Lo domina Roman muy sobradamente, no engancha la pierna, ninguna de las dos, y la cuenta no pasa de 2. Cada uno se pone lo que le queda bien. Uno se pone en pantalones largos y otro chores verde perico. Lo que sea funciona. Cada uno tiene su gusto. Saboreando el momento Roman Reigns, una vez más, tiene afuera del ring a Dominic. Yo como que veo la lucha por los campeonatos en pareja en el kickoff de Money in the Bank en peligro. Bueno, castigando la cara de Dominic ahora frente a nuestros compañeros de transmisión en inglés. A menos que Rey después quiera defender los campeonatos él solo, como los Misterios lo hacen así, cada uno cuando le provoca. Más tortura a la vista para Dominic. Lo levantan. ¡Te lo dije! Brutal el bombazo contra la mesa. Es el jefe de la mesa, papá. Punto en boca. Y continuamos con ustedes, lucha de relevos australianos. Rey Mysterio y Dominic Mysterio contra Roman Reigns y los Uso. Oye. Y finalmente hace algo que le favorece aquí a su equipo, Dominic, porque estaba de capa caída desde que nos fuimos a los comerciales, cuando lo estrellaron de espaldas contra la mesa. Había estado recibiendo más castigo a manos de Roman Reigns y los Uso, pero finalmente logra el desquite. Y me encanta que nos fuimos a los comerciales con la imagen del campeón universal gritándole al universo: ¡reconózcanme! Y eso fue lo que gritó. Ahí falla Jay. Conectan a Jimmy. Se salva por un pelito Roman, se descuida esa y viene Jay, lo mandan a comerse a la esquina. Bien Edge, buena reacción, patada en la cara. Patas voladoras rasantes para Jimmy afuera. Tremendo lazo, queso, papo le dieron a Roman. Papá, es increíble cómo Edge no ha perdido ni pie ni pisada.
Oye, parece que tuviera, qué sé yo, un sistema especial de radar. Oh, se bajó de la trampa, viene el ataque, pero ya Rey Mysterio, a pesar de la patada que recibe ella, tenía el relevo. El sentón encima del rival hace que falle, vienen las pinzas. Tremendo DDT. Encima recobertura, 1-2 y a rescate, Jimmy Uso. Esa lucha por los campeonatos en pareja va a ser de película. Este domingo, no me olviden. Bien girando, enganchando con las piernas, sacando del ring a Jimmy Uso. Lo tienen en la mira, brinca por encima. ¡Oh! De la cuerda se apoya en ella y viene castigando afuera Jimmy, pero ahí está Roman al ataque. Ay, otra vez. Y lo estrella contra el poste a Dominic. Histórico, padre e hijo contra dos hermanos. Eso es realmente de cabalga. Sopapo en forma de uppercut para Rey, cortesía de Jay. Oh, Mira las eso. pinzas y mandan a Jay donde quería Rey. Ahí sobre la cuerda intermedia viene la llamada a San Diego. ¿Qué va? Roman interviene y estrella brutalmente a Rey de espaldas contra el filo del ring. ¿Se acuerdan lo que le hizo en Hell in a Cell? ¿Se acuerdan? Cuando quiso adelantar la lucha, porque estaba desesperado por ponerle las manos encima. Y Oye, tremenda lanza para Roman cuando estaba celebrando y hablando mucho allá afuera del ring. Lo partió en dos la superestrella categoría R. pero bueno, Carlos, afuera hay más acción que en el ring. Un momentito, la acción debe ser adentro. Rey Mysterio dominando, 1-2, se salva Jimmy. El estrella lo recibe Jay. Rey en problemas, la agarra la Listo. tusa, le agarraron todo y la cuenta 1, 2 y 3 se la consigue con trampa Jay Uso. Eso no es lo importante, Carlitos, para mí. Lo importante es que prevalecieron los usos. La combinación de los hermanos fue perfecta para engañar a Misterio. Lo importante es que sigan haciendo trampa. Mira qué buena filosofía. Bueno, Carlos. Espérate, que el combate terminó, más no la fiesta. Y Jay consigue Rey contra el poste y ahí está Dominic como un bombero apagando un incendio, le cae encima a el individuo había agredido a su padre, pero ahora son dos en contra de él. Cuidado, 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 cuidado. Viene Se Edge. arma con una silla Edge. Dale, con la fijación de la Jimmy, silla. Primero que la tomen, luego en la espalda. Toma Jay ahí con el filo del espaldar en la barriguita y luego en la espalda. El golpe de Roman con la derecha del superhombre derribando a Edge. Pero ¿cuál es la onda de Edge con la silla? Que se defienda con los puños. Sí, son como 400, ¿qué quieres? ¿Cuáles? Son 3 y 3. Oye, no sé contar. Había dos masacrando a Dominic y ya venía el ataque Roman. Y aquí está levantando su campeonato universal Roman Reigns. Yo no vi que Roman trajera nada. Un solo puño de su mano que Mayuya le dio y Dios le bendice. Y se percata de la vulnerabilidad de Edge. Peligro. Oh, creo que me adelanté con mis palabras. Sí, Se va a armar ligeramente. con la silla ahora Roman Reigns. Bueno, lo que sí igual no es trampa, ¿no? Y está partiéndole la varilla a la silla que ha utilizado como arma últimamente Edge para castigarlo a él y a sus primos. ¡No! ¡Oh! ¡No! Lo dejaron terminar. Arreglando la varilla y lo partió en dos con otra tremenda lanza. Edge, esto es increíble. De la que se salvó. Porque lo iban a poner con bozal. Y ahora, ¿a quién le queda la varillita? ¿Al alcance? Sino a la superestrella categoría, era el máximo oportunista. Otra vez se va a repetir la historia de WrestleMania. Necesitamos otra foto con el estribo puesto en la boca de Roman. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. El Pero candado que no, cruzado y que luego no. el estribo. En la boca de Roman Reigns, qué desesperación. Miren la cara del jefe tribal. Este déjà vu ya no me está gustando ni un poquito, Cabrera, ni un poquito. Y se está rindiendo, pero aquí ya esto se acabó hace rato, señor Reigns. Es que le puede abrir la mandíbula, Cabrera, en serio, está muy peligroso. Reigns termina cara contra la lona, vencido, y el que tiene el cinturón en su poder en este momento es Edge. Fíjense claramente en esa imagen que se puede repetir este domingo en Money in the Bank. La idea de que sea campeón del mundo otra vez es algo que yo aplaudo. Es uno de mis caballos favoritos de toda la historia. Sin embargo, si hace esta jugarreta, va a ser descalificado. El combate terminó, pero tú no te puedes perder SummerSlam este 30 de julio por WWE Network fuera de los Estados Unidos. Suscríbete ahora y paga moneda local y ten todo el catálogo de WWE al alcance de tu mano.